Bueno, hoy nos vamos a meter con uno de los libros más, pero más polémicos e incendiarios que se han escrito en español. Hablemos de La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo. Vamos a desmenuzar el análisis histórico que presenta. Y créanme, es un libro que levanta ámpula. A ver, ¿qué es este libro? Es básicamente un ataque frontal, implacable contra la Iglesia Católica. Y ojo, para que quede bien claro, nuestra intención aquí no es ponernos de un lado o del otro, sino simplemente desarmar los argumentos centrales de Vallejo usando su propio libro como nuestra única fuente. Y es que desde la mismísima primera línea, Vallejo deja las cosas claras. Él no se presenta como un historiador imparcial, para nada. Actúa más bien como un fiscal. Este libro no es un ensayo académico, es un ajuste de cuentas, uno muy personal y muy directo contra una institución que tiene 2000 años de historia. Ok, entonces, para entender la magnitud de esta cuenta pendiente, vamos a ir desarmando las acusaciones de Vallejo poco a poco, por temas, y vamos a empezar por la que, según él, es la base de todo, la ambición puramente terrenal. El primer gran pilar de la denuncia de Vallejo es que la historia de la Iglesia no es una historia espiritual, sino una de ambición, una búsqueda constante de poder, de dinero y de corrupción. Una ambición, según él, tan grande que termina por opacar por completo cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual. Y en el centro, en el corazón mismo de esa corrupción, Vallejo pone un concepto clave: la simonía. ¿Qué es esto? Pues es básicamente comprar y vender cosas de la Iglesia. Perdones, cargos, lo que fuera. Tratar lo sagrado como si fuera una mercancía cualquiera. Y para él, ojo, esto no es un errorcito por ahí, no. Es la mismísima base sobre la que se construyó todo el poder de la Iglesia. Para que veamos a qué se refiere, Vallejo nos sumerge de cabeza en un periodo que un propio cardenal de la época llamó la pornocracia. Sí, así como suena. Según lo que él cuenta, fue una época en la que el papado, cayó en manos de unas cuantas familias muy poderosas que ponían y quitaban papas a su antojo. Papas que eran sus hijos, sus amantes, sus nietos. Y esta cita que vemos aquí resume la crudeza de lo que describe Vallejo. Él no se anda con medias tintas, para nada. Usa las crónicas de la época como esta de Liutprando de Cremona para pintar un cuadro de depravación total, y esto en la cabeza misma de la Iglesia. Claro que toda esta corrupción y poder necesitaban una base legal, por así decirlo. Y aquí es donde Vallejo saca a relucir la famosa donación de Constantino. Él la describe como un fraude, una falsificación monumental que la Iglesia usó por siglos para decir que, legalmente, eran los dueños de todo el antiguo imperio romano de Occidente. Casi nada. Pero la acusación de Vallejo no se queda solo en el dinero y la corrupción moral, no. El argumento se pone todavía más oscuro cuando entra en el tema de la violencia física, de la persecución, herramientas que, según él, la Iglesia usó sistemáticamente para afianzar su poder. Y la escala de esta violencia es simplemente abrumadora. Por ejemplo, Vallejo cita una carta donde se le informa al Papa, con una frialdad que hiela la sangre, de la masacre de 20.000 personas. 20.000 en la ciudad de Béziers. Y todo en un solo día. Y esta frase, que se le atribuye al líder de esa cruzada, resume la lógica brutal que Vallejo quiere exponer. La idea de que no importaba matar a todos, inocentes y culpables, porque total, ya Dios en el cielo se encargaría de ver quién era quién. Una lógica, la verdad, aterradora. Y esta forma de pensar, argumenta Vallejo, fue la que dio pie a una perversión total de la justicia, la Inquisición. Según él, la Inquisición le dio la vuelta a todo. Ya no se trataba de ser inocente hasta que se probara lo contrario. No, aquí eras culpable desde el principio. La simple acusación ya era prácticamente una condena. Y el proceso que él describe, paso a paso, es escalofriante. Todo empezaba con una denuncia anónima. Cualquiera podía acusar a cualquiera, por envidia, por lo que fuera. De ahí a una prisión secreta, sin saber ni de qué te acusaban. Después, la tortura sistemática para que confesaras. Y al final, la ejecución pública. El famoso auto de fe, que era todo un espectáculo montado para aterrorizar a la gente. Y esta misma maquinaria de terror, argumenta Vallejo, se usó para la cacería de brujas.
Él lo vincula directamente con una orden papal, una bula de Inocencio VIII, que le dio luz verde a todo. Y luego apareció un libro, el infame Martillo de las Brujas, que era básicamente el manual de instrucciones para encontrar, torturar y quemar a miles y miles de personas, sobre todo mujeres, bajo acusaciones que hoy nos parecen delirantes. Ahora, uno podría pensar que todo esto es historia antigua, ¿no? Pues para Vallejo, para nada. Él trae su acusación hasta el siglo XX, argumentando que los mismos patrones de conducta siguieron ahí, solo que de otra forma. Y aquí es donde lanza sus ataques más duros contra los papas más recientes. Y quizá la acusación más grave de la era moderna es la que lanza contra el Papa Pío XII. Es un choque de narrativas. Por un lado está la postura oficial del Vaticano, que habla de neutralidad para proteger a la Iglesia durante la Segunda Guerra. Pero por otro lado está la conclusión de Vallejo, que es brutal y directa. Lo llama cómplice de Hitler por su silencio frente al Holocausto. Y para sostener una acusación tan pesada, Vallejo no se queda en el aire. Él da nombres y apellidos. Cita a varios obispos y cardenales alemanes que, según los documentos que presenta, apoyaron públicamente al régimen nazi. Con esto, lo que busca es romper la idea de que la Iglesia, como un todo, se opuso a Hitler. Finalmente, llegamos a Juan Pablo II, y aquí la crítica de Vallejo es diferente. Ya no habla de corrupción o de violencia, sino de doctrina. Lo llama, con sus propias palabras, el máximo azuzador de la paridera. ¿Qué quiere decir? Que su oposición total a los anticonceptivos, según Vallejo, provocó un aumento de la población mundial de 2.000 millones de personas, algo que él ve como un acto de una irresponsabilidad tremenda para el planeta. Y así, al final de todo este recorrido, la puta de Babilonia no nos da una conclusión cerrada. Más bien, nos deja con una pregunta que se queda resonando. El libro es, en esencia, un larguísimo pliego de cargos, un catálogo de crímenes, corrupción y abuso de poder. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿estamos ante una verdad histórica o ante la furia incontenible de un fiscal? La respuesta, por supuesto, queda para cada persona que se anime a enfrentarse a sus páginas.